Dicen que dormir frente a un espejo no siempre es una muy buena idea, sobre todo cuando ciertas cosas extrañas empiezan a ocurrirnos, dependiendo del lugar donde lo colocamos en el cuarto, de dónde es el origen del espejo, en fin. Hoy les quiero compartir una historia bastante escalofriante que vivió una persona en su cuarto, en su casa, y obviamente relacionado con este tema de los espejos. Resulta que esta persona en su cuarto había colocado un espejo justo frente a la cama donde dormía. Él era una persona bastante escéptica, como muchas personas actualmente, y muy respetable, pero él le habían dicho que no debería tener el espejo frente a su cama, que no era bueno. Algunos familiares, amigos lo comentaban, pero como bien dicen, aquel que no le pasa nada, pues no siempre va a creer en aquellos relatos o cosas extrañas que para muchos nosotros somos unos locos por creer en esos temas. Pero en fin, él empezó a dormir con ese espejo frente a su cama. Empezó a tener unos sueños, podemos decirlo así, de forma extraña. No siempre los fenómenos paranormales empiezan fuertes y de golpe. Algunas veces las cosas empiezan poco a poco, empiezan a darse situaciones que uno piensa, esto no es normal, pero puede tener una explicación lógica. Y esto empezó a ocurrirle. Sonidos que de pronto lo despertaban en medio de la noche y aparentemente nadie los había provocado. De pronto ese extraño fenómeno cuando sientes que te están viendo, y despertaba repentinamente de nueva cuenta pensando que alguien se había metido a su cuarto, pero no, él estaba solo. De pronto empezó a tener sueños con lo que aparentemente era un joven, el cual se le aparecía y lo apuntaba, lo señalaba, y él no entendía muy bien ese sueño extraño. Le había platicado a algunos amigos y estos le decían que probablemente él había visto alguna película, algún video, algún relato que lo había dejado traumado, podemos decirlo así. Entonces, en una ocasión estaba durmiendo y se dio cuenta que en sus sueños, del espejo donde estaba durmiendo él justo enfrente, salía ese mismo ser, esta misma persona que había visto en sus sueños, y que se le acercaba. Él se podía ver acostado en su cama, sin poder moverse, como este extraño fenómeno de la parálisis del sueño, y esta entidad o este ser, este espíritu, como lo quieras identificar, se le aparecía, pero cada vez se veía como que más demacrado, más desgastado. Y él, espantado en esa ocasión, apenas pudo recuperarse, despertó, se levantó y, agitado, sudando, el espejo estaba en su lugar, no había nadie en su cuarto, estaba solo y ya, esto había llegado a su límite. No entendía qué es lo que había ocurrido con este fenómeno extraño que había visto en sueños por muchas veces, muchas ocasiones. Buscó a alguien que no lo conociera, obviamente le daba vergüenza platicar de que le estaban pasando cosas extrañas, y esta persona a la cual se acercó le dijo que necesitaba que alguien experto tomara su caso. Se acercaron con una persona de las que trabajan limpias, curanderos, en fin, de todo ese tipo de temas, y esta le preguntó que si donde estaba durmiendo en alguna ocasión alguien había dejado de existir, si alguien había vivido allá, y él le dijo que no. Entonces le dijo que necesitaba ir a su cuarto para ver qué es lo que estaba en ese sitio, para poder sentir la vibra. Cuando llegó esa persona, días después, hizo un recorrido por la casa, por el cuarto, y justamente cuando entró al cuarto, dijo, en esta pared hay algo, señaló. Y le preguntó, ¿ese espejo lo compraste nuevo? Y él le dijo que no, que ese espejo era usado. Esa persona le dijo que ese espejo tenía una carga negativa y que esa carga
que estaba pues, como de dolor, como de tristeza, lo estaba absorbiendo, estaba ocasionándole ese tipo de pesadillas, porque no podía trascender, algo estaba atrapado en ese espejo. Le dijo que preguntara dónde y quién había sido el dueño de ese espejo. Entonces él se dio a la tarea de averiguar, llegó al lugar donde había comprado el espejo y extrañamente la cadena, para no hacer largo el relato, la cadena llevaba a que ese espejo había pertenecido a una familia y que ese espejo estaba colocado en el cuarto de uno de los integrantes de la familia, una persona que había estado enferma por bastante tiempo, por varios años, hasta que desafortunadamente dejó de existir. Todo el tiempo estuvo el espejo allá y aparentemente el espejo había cargado o había atrapado el espíritu de esa persona y al no poder trascender, al no poder irse al siguiente plano existencial, necesitaba ayuda. Y lo que esta persona veía era el espíritu que se le acercaba, que lo señalaba, que trataba de comunicarse, pero en realidad no era un mal que quería hacerle, sino que necesitaba ayuda. Lo que hicieron fue ciertos rituales, ciertas cosas, para que ese espíritu pudiera trascender, pudiera arrancarse del espejo y dejara de estar en ese sitio. Después de esos rituales, la mujer le dijo que tenía que quitar el espejo, sobre todo delante de la cama, tal vez dejarlo en el cuarto, pero en otro sitio, no frente a él, porque además de ese espíritu, lo que podía traer es que más espíritus, al ya haberse abierto ese portal, era más fácil que espíritus entraran y salieran de ese lugar, de ese sitio, de ese espejo. A partir de esa fecha, poco a poco pudo estar más tranquilo, dormir y saber que nadie más iba a entrar o salir de su cuarto a través de ese portal que era un espejo. Por eso siempre pregunto, a veces cuando algunas personas me platican de fenómenos extraños en su casa, en su cuarto, les pregunto cómo está colocado su espejo. Y algunas veces podría ser ese el motivo de los fenómenos paranormales que llegan a ocurrirles. En una ocasión una amiga me platicó que en varias ocasiones uno de los espejos que tenía en la sala, ni siquiera en su cuarto, se había caído, podemos decir entre comillas, solito, pero no se había roto. Y le había pasado en varias ocasiones hasta que decidió deshacerse del espejo. Espero que te haya gustado el relato. Te agradezco muchísimo que me des seguir en todas las redes sociales. Recuerda que estoy como Omar Villasís Oficial. También agradezco que compartas este video y que le des like para que podamos seguir creciendo en todas las plataformas. Le dejo saludos a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar y a ti te invito para que me acompañes en el siguiente relato. Hasta pronto.